saber la diferencia de una obstrucción intestinal. Así que vamos. Vamos a ver la definición. Esa es la definición que he encontrado en un artículo, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que cuando vamos a ver la distensión abdominal y nuestro pacientito no puede eliminar gases o flatos, esto es lo que vamos a ver en una obstrucción intestinal. Pero esto va a producir ¿qué cosa? Dolor. Y no va a ser cualquier dolor. Dependiendo del tipo de donde se encuentre, va a generar, ¿qué cosa va a generar? Una urgencia. Una urgencia. Y es por eso que nosotros debemos hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento precoz. Y lo que vamos a ver hoy día va a ser el tratamiento conservador. Un tratamiento conservador. ¿Y cuándo lo vamos a utilizar? Va a ser en 4 puntos que lo vamos a ver. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero para hablar cualquier patología, vamos a hablar su fisiopatología. ¿Qué es lo que vemos acá? Que cuando ocurre un acúmulo del contenido intestinal. Ya. ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué conlleva al paciente? ¿Qué le va a llegar a hacer? Lo que le va a llegar a hacer es una deshidratación. Lo que le voy a hacer es que el pacientito va a estar deshidratado. ¿Ya? Entonces también va a haber una proliferación bacteriana. Y esta proliferación bacteriana va a tener una translocación bacteriana. Por lo tanto, va a llegar a una sepsis. También el acúmulo de contenido intestinal va a hacer ¿qué cosa? Un edema y un estasis venoso. Y esto va a llegar a una isquemia, una trombosis isquemia. Tenemos también alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Por qué tenemos alteraciones hidroelectrolíticas? Porque el pacientito presenta vómito. El paciente puede tener vómitos frecuentes, vómitos tardíos. ¿Cuál es la alteración electrolítica más frecuente? Vamos a tener una alcalosis, chicos, alcalosis metabólica. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver con el tema de este tema. Entonces, acá ocurre también, por lo siguiente, vamos a tener dos cositas, puntos claves. Una deshidratación. Ya, tenemos la deshidratación que al paciente le llega y le puede llevar ¿a qué? A un shock. Muy bien. Y también tenemos la translocación bacteriana, que al paciente ¿qué cosa le puede llevar? Una sepsis. Y exacto, se juntan y forma ¿qué cosa? El paciente puede llegar a tener un shock séptico. ¿Sí? Un shock séptico. Eso es lo que puede llegar a tener el paciente. Entonces, para nosotros no llegar a eso, nosotros tenemos que tener una orden en un tratamiento conservador. Este tratamiento conservador va a constar de 3 puntos principales, chicos. 3 puntos principales. La primera es la zona nasogástrica. ¿Por qué? ¿Por qué la zona nasogástrica? ¿Por qué? Porque el paciente va a tener dolor y con esto lo vamos a quitar, la vamos a obviar, le vamos a disminuir esto. Y también los vómitos. El paciente tiene vómito. Lo segundo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que genera? Tiene una alcalosis metabólica. Está vomitando. ¿Qué es lo que pierde? Electrolitos. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hidratarlo. Hidratación. Y siempre en una obstrucción intestinal que tú estés sospechando, teniendo un diagnóstico presuntivo, para poder también descartar esto, ¿qué pedimos? Placas. ¿Pero qué tipo de placas? Vamos a pedir una radiografía abdominal en bipedestación, ¿sí? Más adelante lo vamos a explicar el motivo de por qué, cada cosita, no se preocupen. Pero este es el orden, chicos, este es el orden que es pregunta de examen, ojo, pregunta de examen, zona nasogástrica, hidratación y radiografía abdominal, bipedestación, paradito, ¿sí? Eso es lo que no se deben olvidar en tema de tratamiento conservador, por qué llega a una obstrucción intestinal y que puede llegar a ¿qué? A un shock séptico. ¿Sí? Genial. Ahora, vamos a tener tipos de obstrucción intestinal. La primera, vamos a tener la alta, vamos a tener media y vamos a tener la baja.
para saber nosotros, cuando estamos con el paciente, dónde está esta obstrucción intestinal, dónde se ubica, vamos a tener la clínica de estos tres. La clínica. Obviamente que va a haber, en la alta va a haber vómitos, en los tres va a haber vómitos, pero acá, ¿qué cosa va a haber? ¿Cuál es la característica que difiere de los demás? Es que va a ser vómitos más frecuentes. Vómitos más frecuentes. Acá va a tener, porque si hay vómitos, ¿qué el trastorno electrolítico va a tener? Una alcalosis metabólica, chicos. Una alcalosis metabólica. No olvidarse que si es que vomita, el pacientito vomita ácido clorhídrico, ¿no? Vomita ácido clorhídrico. Ya, y esto se va a disminuir. Y también bota potasio. También va a botar potasio. Entonces, ¿qué va a haber? Hipocalemia. Ya encontramos varios datos en qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué exámenes auxiliares de laboratorio van a pedir? Haga electrolitos, ¿verdad? Muy bien. Ahí tenemos en el punto de la parte alta. Y no se olviden que en el alta estamos hablando que está arriba del ángulo de Treis. Arriba del ángulo de Treis o ligamento de Treis. ¿Sí? No se olviden. Cuando estamos hablando de media, estamos abajo del ángulo de Treis y hasta la válvula iliocecal. ¿Sí? Acá también va a haber vómitos. Va a haber vómitos. Pero ¿qué es lo que genera o predomina acá? Es el aumento de la distensión. Aumento de la distensión abdominal. Esto es lo que predomina. Pero, ¿qué pasa si dicen paciente con distensión abdominal, vómitos y con dolor? ¿Qué tipo de dolor? Te va a referir tipo cólico. Ah, ya. Esto se está hablando en tipo media. No olviden títulos claves sencillos que le estamos dando. La baja. ¿Qué pasa ahí? Acá hay vómitos, pero son vómitos tardíos. Pero estos vómitos tienen una característica, chicos. Tienen una característica. Son vómitos fecaloides. Sí, paciente, te dice la ciencia, te dice en la historia, o quizás venga en ambulancia, porque es una urgencia, te indican, paciente con vómitos fecaloides. Ah, ya, obstrucción intestinal baja, no lo dudes. Porque esto no lo vas a ver ni en el medio ni en el alta. ¿Sí? Y esto está todo en la zona del colon. Está afectando en la zona del colon, en la parte de abajo. Entonces ya sabemos la alta, la media y la baja. Estamos viendo muy bien. Ahora, tenemos causas más frecuentes, pero según, su rango de edad. Según su rango de edad. ¿Por qué rango de edad? A ver, vamos a ver esto. El recién nacido va a presentar ilio meconial. ¿Y por qué? ¿Esto se asocia a qué? Se asocia a una fibrosis quística. Se va a asociar a una fibrosis quística. No olvidarse eso. Lactante nos habla que puede tener invaginación intestinal. ¿Se acuerdan qué tipo de vacuna genera invaginación intestinal? ¿Cuál es su complicación? A ver, chat. Yo siempre pido chat activo para que no quiero que sea aburrido tampoco. ¿Qué tipo de vacuna puede generarse esta invaginación intestinal o como se llame, intussuscepción? A ver, chicos, ustedes mismos son. ¿Cuáles? Yo voy a entrar a el tipo de vacuna que lo mencioné. Uy. Mejor quiero ver algo en el chat. Bueno. Perdón por eso. Gabriela Cumpa, rotavirus. Está abriendo el Meet para poder leerlo. Sí, rotavirus.
Muy bien. El rotavirus puede generar una intussuscepción, o sea, intestinal, ¿no? O una invaginación intestinal. Entonces, esto va a ser heces en jalea de Grosella. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Qué pasa en adultos de 16 y 50 años? Ya, acá lo dividimos en dos cositas, en dos cositas. Entonces, vamos a dividirlo en cirugía previa, antecedentes, ¿sí? Los antecedentes que vemos acá, y no cirugía previa. Muy bien. En cirugía previa, si el paciente tuvo alguna cirugía previa, tenemos que pensar en qué cosa. Bridas y adherencias. Bridas y adherencias. Si no tuvo cirugía previa, va a ser hernia. Una hernia inguinal, pero encarcerada. ¿Sí, chicos? Encarcerada. Eso es lo que vamos a tener. Cuando hablamos de pacientitos mayores de 50 años, vamos a pensar en dos cositas. Número uno, el cáncer. Cáncer de sigma también. ¿Sí? Y el vólvulo de sigma. El vólvulo de sigma, que acá podemos ver el signos radiológicos, grano de café. ¿Sí? Grano de café. Entonces, esto estamos hablando de un cuadrito de causas más frecuentes según rango de edad. Ya lo tenemos en diferentes edades. ¿Sí? Ya lo tenemos, ya lo sabemos. Ahora sigamos. Clasificación de la obstrucción del intestino delgado. Porque a veces escuchamos total, parcial, simple, asa cerrada, ya, sencillo y conciso. En total hablamos en que está obstruido toda la luz, ¿sí? Está obstruido toda la luz. Y parcial es que está obstruido solo un pedazo de ella, un pedazo de luz. Sí, no se compliquen. En la parte de simple versus asa cerrada, simple, hablamos de oclusión en un solo ejemplo. Cuando hablamos de eso, por ejemplo, en adherencias, en tumores, por ejemplo, en estenosis, también hablamos así. Cuando hablamos de asa cerrada, oclusión de dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más riesgo de qué? Hay más riesgo de isquemia, chicos, de isquemia intestinal. Isquemia intestinal. ¿Sí? ¿Y cuáles son los ejemplos? Acá lo tenemos. La hernia estrangulada, ¿ven la asa cerrada? El vólvulo, todo esto. Las adherencias, y también hablamos de la invaginación intestinal. No se olviden de esto. ¿Sí? Puede estar o no asociado con la vacuna de rotavirus. Pero mucho ojo con esto. No siempre va a ser esto. No siempre va a ser esto. Ahora, estos son datitos. Son datitos que vamos a hablar sobre los datos clínicos. Por eso es muy bueno relacionar o hacer, una historia clínica. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué cosas, los antecedentes del paciente. Si sabemos los antecedentes del paciente, entonces podemos saber la causa de la obstrucción intestinal. Por eso son datitos. O sea, digamos que nuestro paciente diga, sí, tuve una cirugía abdominal previa. Ah, ya. Entonces, la causa de esta, ¿qué cosa estoy pensando? Un síndrome adherencial. O bridas y adherencias. ¿Sí? Eso es lo que estamos pensando. Si el paciente nos habla que tuvo una hernia inguinal crural, ¿qué significa? Que tenga una estrangulación herniaria. Si tuvo cambios en el hábito intestinal, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que vamos a sospechar? Cáncer de colon. Cáncer de colon. Ojo ahí. Cólicos biliares. ¿Qué es lo que sospechamos? Un hilo biliar. Un hilo biliar. Encamamiento prolongado. Pacientes postrados, pacientes psiquiátricos. Están todo el rato en la cama. ¿Qué es lo que pensamos? Un fecaloma. Fecaloma.
Si el pacientito tiene un problema cardiópata, es cardiópata previo, una fibrilación auricular, ¿qué es lo que vamos a pensar? Una isquemia mesentérica. ¿Sí? Eso es lo que son los datitos de antecedentes o datos clínicos útiles para poder saber qué cosa, la causa de qué, de la obstrucción intestinal. ¿Sí? Muy bien, ya lo tenemos. Ahora, el diagnóstico. Antes de entrar al diagnóstico, yo quiero decirles que nosotros también tenemos causas en nuestro país muy frecuentes. Por ejemplo, la causa de obstrucción intestinal en la costa va a ser bridas y adherencias. ¿Sí? Preguntita de examen, ¿eh? Por ejemplo, si te dicen la causa más frecuente en la sierra, ahí cambia, vólvulo. Y si te dicen pregunta de examen que vino, causa más frecuente en Lima. En Lima. Primero está bridas y adherencias. Pero en el hipotético caso que tú no encuentres esta respuesta, la otra causa más frecuente va a ser cáncer de colon. Cáncer de colon. Ojo ahí, ¿sí? Ojito, ojito. La primera es bridas y adherencias en Lima. La segunda es cáncer de colon. Muy importante ahí. Costa, bridas y adherencias, sierra, vólvulo. Estamos diferenciando. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el diagnóstico, ¿qué pasa en el diagnóstico? ¿Qué sucede? Es un estudio de elección que vamos a hacer. Vamos a pedir una radiografía abdominal en bipedestación. ¿Y por qué lo pedimos parada en el paciente? ¿Por qué no lo pedimos sentado o en diferente medio? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver van a ser los signos radiológicos característicos de dicha patología. O sea, nosotros vamos a poder presentar o poder ver niveles hidroaéreos en radiografía en bipedestación, como lo podemos ver en esta placa. ¿Sí? Aire, aire, aire. Muy bien. Yo les presento esta y otra radiografía que son comunes para que no se puedan ver. Miren. Esquemáticamente, esto hablamos un signo de pila de monedas. ¿Sí? Pila de monedas, pila de monedas. Pero si nosotros queremos ver radiológicamente, vamos a meterle el zoom para que ustedes puedan ver. ¿Ven esto? ¿Ven todo esto? Es lo que podemos ver en una obstrucción intestinal. ¿Ven? ¿Ven? Todo. Se encuentra casi todo en el sector abdominal. Así que esto es lo que por eso pedimos en bipedestación a los pacientitos que tengamos o que estemos sospechando o tengamos un diagnóstico presuntivo como sea la obstrucción intestinal. Ahora, lo que les hablaba, el tratamiento conservador. No se olviden, el tratamiento conservador son puntos, ¿no? Son 3 puntos. El primer punto es la sonda nasogástrica. Genial. El segundo punto es hidratación. Muy bien. Y el tercer punto es la radiografía abdominal. Ya si quieren meterle más con todo, en bipedestación. Sí, pero ¿a quiénes y cuándo vamos a hacer el tratamiento conservador? Le vamos a hacer a los pacientes, número 1, que si responde bien al tratamiento, probablemente tuvo una obstrucción parcial del intestino delgado. Número 1. Número 2, va a ser a los posoperados. Posoperado, pero temprano. Posoperado, pero temprano. Ese ojo ahí. ¿Por qué? Porque esta es una de la epidemiología
de las causas más frecuentes que vamos a encontrar en obstrucción intestinal. Sí, chicos, eso no olvidarse. El número 3, vamos a ver a los pacientitos que tienen enfermedad de Crohn. Y número 4 va a ser la carcinomatosis peritoneal. No olvidarse que el tratamiento conservador que cumple este regla, este orden, lo vamos a hacer a los pacientes que han tenido una obstrucción parcial en el intestino delgado, un postoperado temprano, una enfermedad de Crohn y una carcinomatosis peritoneal. ¿Por qué un postoperado temprano? Acá nos habla del estómago. ¿Cuándo regresa a su motilidad? Regresa en las 24 horas. También nos habla del colon. Colon se demora entre 5 y 6 horas. 6 días, perdón. Y es por eso que hablan que cuando hay una cirugía del colon, es el principal motivo de que tenemos que pensar en que el paciente va a sufrir, ¿qué cosa? Una obstrucción intestinal. Obviamente que también en el intestino también se recupera entre 3 a 4 días. ¿Sí? Pero el colon se recupera muy lento y se demora más de lo demás. Entonces, acá hay más posibilidad de ¿qué? De que sufra una obstrucción intestinal. Ojito ahí, ¿sí? Mucho ojito, mucho ojito. Ya. Ahora, ya dada la clase, dada la ponencia, yo quiero que ustedes, ya que veo que Gabriela ha respondido, quiero que tal han entendido esta ponencia que ha sido muy corta, muy concisa, pero les va a servir ¿para qué? Para el examen de salud. Sí, les va a servir mucho para este examen. ¿Por qué? Porque todos esos conocimientos que yo les estoy transmitiendo, es para esto, preciso, para la participación, para tener unos puntos y para aclarar algunas dudas. Miren, ahora vamos con esto. La primera pregunta. A ver, la causa más frecuente de obstrucción intestinal postoperatorio es ¿cuál? ¿Cuál, chicos? Ustedes que saben más que yo. Intussusección, ¿no? Invaginación intestinal, vólvulos, besoares. ¿Qué es besoares? Yo les digo, besoares, esto le da más a las mujeres jóvenes, que se comen el cabellito. Y acá hay una obstrucción porque hay un montón de pelo en el estómago. Entonces, ahí se obstruye en el estómago. Ese es el besoar. ¿Sí? Adherencias o estrechez secundaria de radiación. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Ay, ya vi que me están respondiendo. A ver. John Jairo D, Liz Paugar D, Isabel D, Miriam D, Gabriela D. John Jairo, claro, te respondo antes que pase. A ver, la zona nasogástrica es muy importante ¿en dónde? En la evaluación de emergencia. ¿Por qué utilizamos la zona nasogástrica? Porque cuando el paciente viene con vómitos y náuseas, va a puede poder aspirarse. Si se aspira el paciente, nosotros vamos a provocar cosa, una neumonía aspirativa o también una neumonía química. Entonces, por eso es muy importante utilizar la zona nasogástrica, porque con eso también evitamos qué cosa, lo que te mencioné y el dolor. Disminuimos el dolor en los pacientitos con una obstrucción intestinal. ¿Sí? ¿Yo? Y muy bien, chicos, es la D. Es la D. Muy bien, excelente. Vamos ahí. Siguiente pregunta. Ante un paciente que presenta dolor abdominal de tipo cólico, vómitos, distensión abdominal e incapacidad para evacuar gases y heces, hay que pensar como diagnóstico en pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, colicitis aguda, que lo vamos a hacer acá en próximos 2 días, si no me equivoco, apendicitis aguda, diverticulitis aguda. ¿Cuál es su respuesta, chicos? A ver. Isabel. Uy, no, estoy viendo de arriba. Escar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escar, a ver, Liz B, Gabriela B, John B, Isabel B y Nila B. Muy bien, muy bien. A ver, si estaban atentos,
Porque aquí hay algo característico en la obstrucción intestinal alta, media y baja. ¿Cuál de todas ellas pertenece a este pacientito? ¿Cuál estamos pensando? ¿En la alta, en la media o en la baja? ¿Cuál de todas ellas? Que lo he explicado en los tipos de obstrucción intestinal, dónde se ubica y qué clínica tiene el pacientito. Porque si nos viene con esta clínica, ya, en la radiografía abdominal estamos pensando que puede tener una obstrucción intestinal de tipo alta, de tipo media, o que se está ubicando en la parte baja. Alta, encima del ángulo de Treis, baja, encima del ángulo de Treis, hasta la válvula ileocecal, y la baja, que es toda la zona de colon. A ver, chat. Escar, muy bien, la media, muy bien, excelente, es la media, sí. ¿Por qué? Porque es el dolor tipo cólico. Excelente. Ya, muy bien, Liz Bauer, muy bien. El dolor cólico va a ser ahí, muy bien, intermitente. Muy bien, va a ser cólico intermitente. ¿Sí? Esta es la característica. Muy bien. A veces no simplemente preguntan esto, el intermitente, pero sí es un dato muy dado, intermitente. A ver, sigamos con la siguiente pregunta. Me va muy bien, chicos, muy bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado en un paciente adulto sin intervenciones abdominales previas? Hilo biliar, cáncer de colon, tumoración estenosante del intestino, incarceración del intestino delgado en orificios herniario, cuerpos extraños. A ver, quiero ver esas respuestas. Liz, gracias. No, de nada, gracias a ti, de verdad, porque con eso esclarecemos dudas. Muy bien, a ver las respuestas y quiero ver qué marcan, porque aquí es una pregunta con trampita, ¿eh? Tuvieron que haber estado atentos en el cuadro de causas más frecuentes según rango de edad y todo. Liz, la D. Edgar, D, está preguntando. Está bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos, sin miedo. Si se equivocan, estamos acá para equivocarnos, chicos. Esto, acuérdense, es repasa con nosotros. Estamos repasando juntos. Tenemos que equivocarnos, tenemos que aprender. Hasta yo me puedo equivocar y ustedes me van a ayudar con eso. Por ejemplo, Liz me ha hecho hincapié en eso y muy bien, porque no lo mencioné. Y gracias, de verdad. Pero sí, muy bien. No dudes de tu respuesta. No dudes nunca de tu respuesta. Es la D. No te olvides. Si no tienes una intervención quirúrgica o no hay cirugía previa, es una hernia inguinal encarcelada. ¿Te acuerdas que lo mencioné? ¿Te acuerdas que estaba en el cuadro? Muy bien, es la D. Muy bien. Excelente, excelente, chicos. Muy bien. Vamos a esto. Ya, esto lo mencioné también. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en Lima es A, vólvulo de intestino delgado, B, hernia encarcelada, C, vólvulo de eximoides, D, bridas y adherencias, E, parasitosis. A ver, Gabriela, D, John Jairo, D, Lizca Paucar, D, Isabel Andrade, D. Excelente, son muy bravos, ya, son muy bravos. Ojo, ojito, ¿qué pasa si yo borro esta respuesta? Pero está bien la respuesta. ¿Qué otra respuesta vendría acá? ¿Se acuerdan que les mencioné? Si no hay bridas y herencias, ¿qué otro? Gabriela Cumba, John Jairo, cáncer de colon. Excelente. Excelente. Cáncer de colon. Excelente. Muy bien. Esta es la segunda, si no hubiera acá. Parasitosis. Es una pregunta, sí, que también ocasiona obstrucción intestinal. Ojo, esto es un datito. También ocasiona obstrucción intestinal, sí, pero ¿cuál? Ascaris. Láscaris. El ovillo de Ascaris provoca obstrucción intestinal. Otro datito, que son cositas que a veces me acuerdo. Los nicóticos, también. Los opioides, también. ¿Cuál es el efecto adverso del opioide que provoca qué cosa? Estreñimiento. Estreñimiento. ¿Sí? Entonces, ojito, ojito, muy importante todas estas causas. Pero miren, con esta ponencia tan sencilla, tan clara, y no he estado siendo tan redundante, creo que sí, pero les he dado los conceptos básicos y claros para que ustedes puedan desarrollar estas preguntas que de verdad en salud no las hacen tan fácil. ¿Eh?
pero están ahí, ustedes mismos, de verdad. Y esta es la última pregunta, chicos. En una obstrucción intestinal, ¿cuáles serán las primeras medidas a tomar? A. Sonda nasogástrica, radiografía simple de abdomen. B. Enema evacuante, radiografía. C. Sonda nasogástrica o radiografía de tránsito intestinal. D. Sonda rectal, radiografía simple de abdomen. E. Sonda nasogástrica, radiografía de estómago y duodeno. ¿Cuáles? A ver, vamos chicos. Escar. A. John Jairo. A. Liz. A. Isabel Andrade. A. Estoy muy contento porque sí, estoy viendo que sí se entendió la ponencia. ¿Se acuerdan del tratamiento conservador? ¿Se acuerdan que primero era la zona nasogástrica, segundo hidratar a tu paciente y tercero pedir una placa? ¿Qué placa? Una radiografía abdominal. ¿Y cómo lo pido? En bipedestación. Bipedestación, sí, muy bien. Si no hay esto, me quedo con esto. La pregunta. No te olvides del orden, porque va a haber te puede poner una pregunta A, ojito, te puede decir la A, lo mismo que dice I, pero la B te dice radiografía abdominal y sonda nasogástrica. Y tú vas a decir, pero los dos se repiten, los dos son iguales. No, no son iguales. La respuesta vendría a ser esta. ¿Por qué? Porque es el orden. El orden siempre amerita un buen tratamiento y una buena evolución. Así, chicos, excelente, excelente. Es un 20 para todos ustedes, de verdad. Para todos ustedes. A ver. A ver. Y pues nada, chicos, sigan a nuestro Instagram, la doctora Mediblog, canal de YouTube, que vamos a subir todos los videitos ahora de ayer, el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana, de pasado mañana. Y antes que se vayan, yo les dejo un mensaje, que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. La carrera de medicina no es algo fácil, pero tampoco es aburrida, ¿sí? Así que no es nada imposible. Así que chicos, muchas felicidades, muchas gracias a todos por asistir y de verdad se pasaron de verdad muchas gracias.